La primera iglesia bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Dios les bendiga grande y poderosamente. Dios bendiga a la primera iglesia bautista de Cumaná. Y bien, vamos directo, amados, allá en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Este es el verso lema, la porción bíblica lema del año 2022 para la primera iglesia bautista de Cumaná. Yo les invito a que subrayen este pasaje, si es posible se lo aprendan de memoria, porque a lo largo de este año, esta porción de la Escritura que Dios nos ha permitido compartir con la iglesia, que me ha permitido a mí identificarme con este texto, sea una guía, sea un sentido para la iglesia en los desafíos que tenemos para cumplir con la obra del Señor aquí en donde Dios nos ha puesto. Dice el escritor de los Hebreos, capítulo 10, 35 al 39, dice la Escritura así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios por esta palabra, ¿verdad? Qué palabra tan contundente, qué palabra tan precisa y de desafío también, precisamente para los tiempos que estamos viviendo, para el tiempo de esta iglesia, de la congregación y de nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos, como dice también la palabra del Señor. Y esta porción de la Escritura se conectaba con aquel mensaje del mes de diciembre, cuando veíamos a Jesucristo en la Navidad histórica y divina como el cumplimiento de la fiel promesa del Mesías prometido que Dios envió a Israel y a toda la humanidad. Es allí donde, por alguna razón que solo Dios conoce, nos ha llevado a seguir derivando a partir de las promesas fieles del Señor estas verdades que son para nosotros esta inspiración, este lema que la iglesia tiene para este tiempo. Gracias a las promesas fieles de nuestro Dios, amados hermanos, que se cumplen, se han cumplido, y ojo con esto, se cumplirán. Promesas que son en Cristo sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Citando aquí a 2 de Corintios 1:20, es por lo cual podemos decir que la iglesia de Jesucristo no retrocede, avanza y proclama la confianza, la paciencia, la fe viva y salvadora. Con este título hemos dado nombre a esta porción bíblica lema del año 2022. La iglesia de Jesucristo no retrocede, ella avanza, ella proclama la confianza, la paciencia, la fe viva y salvadora. Y el domingo reciente veíamos la mitad de este mensaje. Hoy concluyo la segunda parte, pero la primera parte nos referimos a dos consejos bíblicos, dos verdades que necesitamos, que la iglesia necesita enfatizar, que necesitamos perseverar en ello. Uno es el que emerge del versículo 35. El escritor dice: no pierdan la confianza, que tiene grande galardón. Y esta primera verdad, decíamos el domingo reciente, que se refiere a la confianza de la obra segura, de la obra perfecta, de la obra incomparable que Jesucristo hizo a favor de nosotros, al ofrecerse a sí mismo como sacrificio perfecto, como nuevo pacto, que hizo posible y hace posible nuestra entrada al trono de la gracia, al perdón de los pecados y precisamente a la promesa de la vida eterna. Recordemos que esta carta fue escrita y dirigida, mejor dicho, a los hebreos, a los judíos que se habían convertido al cristianismo, o los judíos que habían hecho profesión de fe, se habían identificado con Cristo. Y como la carta fue aproximadamente
escrita en los años 68, 67, es un cálculo aproximado, porque tiene como corte el año 70. Año 70, ustedes saben que está en la historiografía. ¿Qué sucedió en el año 70 después de Cristo? El gran militar Tito, ¿verdad? Llega a Jerusalén con sus tropas y dice: hasta aquí llegaron estos. Y va a cumplir una profecía que Jesús había dicho a los discípulos, cuando ellos dijeron: mira, Jesús, mira las grandes piedras de este templo. El templo en el cual se celebraba el sistema sacrificial del pacto antiguo, pues del pacto mosaico, del sistema de los sacrificios y la ley de Moisés. Y Jesús les dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Hubo que esperar hasta el año 70 que esta profecía se cumpliera, pero mientras eso se daba, la predicación del evangelio, que fue a los gentiles, por supuesto, con el ministerio de Pablo, también llegó a los judíos. Y aunque el Señor dijo allá a través del evangelista: lo suyo fue y a los suyos no lo recibieron, con la predicación del evangelio comenzaron también a creer algunos judíos, comenzaron también a haber conversiones de los judíos. Y estos judíos comenzaron a confrontar su fe con lo que sucedía simultáneamente en el templo, con lo que aún estaba dándose en el templo. Mientras ellos creían en el Cordero de Dios que había quitado el pecado del mundo, o que quita el pecado del mundo, mientras ellos escucharon la prédica de los apóstoles, que se basaba en la salvación por la fe, por ejemplo, allí en el templo se seguían celebrando los sacrificios por los cuales cada vez al año entraba el sumo sacerdote otra vez a sacrificar un cordero para el perdón de los, para cubrir el pecado de la nación, del pueblo. Y mientras eso se hacía, ellos entraron en confrontación con su fe. No era fácil, y de hecho aproximadamente en el 63, ya en el año 63, hay datos que nos dicen que el sumo sacerdote Ananías expulsó a muchos judíos de los predios del templo por testificar de la fe en Cristo. Entonces el mensaje está dirigido a estos hombres, a estas mujeres que se ven confrontados a dar testimonio de una fe que entra en tensión con aquel pacto, y que para ellos, desde el punto de vista de su esperanza, de su confianza, necesitaban ser fortalecidos, renovados, alentados a recordar las verdades principales. Y es por eso que todos los 13 capítulos de Hebreos, usted se lo lee completo, esa carta, y va a haber un contraste entre el viejo pacto y el nuevo pacto, entre lo que hacía Aarón, por ejemplo, el sistema sacerdotal de Aarón, y lo que va a ser Cristo, Jesucristo, como sumo sacerdote, de lo que aquello se hacía en el templo, que solamente cubría el pecado, y del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de la excelencia, de la superioridad de la obra redentora de Cristo en comparación con lo que hacía el pacto mosaico. Y esto hay que verlo en perspectiva, porque no era que aquello era malo, sino que era figura. Todo lo que hizo el Señor con la ley mosaica, con el tabernáculo, era figura de lo que iba a venir. Y esa figura del Cordero y del sumo sacerdote apuntaba siempre hacia Jesús. Amados, esa confianza descansa precisamente en una perfección, en una superioridad y excelencia inconmovible. Y si uno escucha por allí ese viejo refrán que dice: seguro mató a confianza, porque lo escuchamos decir, la confianza entra así como un déficit. La palabra confianza pareciera así como algo que no tiene estabilidad. Sepa usted que esta confianza tiene la roca firme, la seguridad de aquel que abrió el camino único al Padre Celestial, Jesucristo, el Cordero inmolado en quien no hubo pecado, ni mancha, ni contaminación. Jesús es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Hebreos nos habla del mediador del nuevo pacto, de la ofrenda de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre, quitando de en medio el obstáculo de acceso al lugar santísimo, que era ese lugar donde el sacerdote entraba una vez al año para expiación de los pecados. Hebreos nos habla de Jesús, quien nos salva perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, abriéndonos ese camino nuevo y vivo. Se trata del Cordero de Dios sin pecado. Es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, Hebreos 9:20, pero también es la sangre que habla mejor que la de Abel, Hebreos 12:24, porque la sangre de Abel es una sangre que señala la culpabilidad del hombre y deja pendiente todavía esa deuda hacia el futuro, porque la sangre de Cristo no habla entonces de la culpabilidad, habla del perdón,
habla de lo que puede quitar y lavar aquello que el hombre jamás podrá hacerlo. Y que este sistema se veía sencillamente, sacrificialmente hablando, una figura de lo porvenir. El escritor de los Hebreos hace ese contraste entre ese pacto transitorio que sería legitimado a través de las obras de la ley y apuntará con la obra de Jesús incluso hacia el futuro, porque esta superioridad y excelencia, esta confianza es la que luego aparecerá claramente reflejada en la revelación del Apocalipsis, con la cual Juan recibe la resonancia y trascendencia de esta verdad. Por ejemplo, empezando el capítulo 1 de Apocalipsis, en el verso 5, ya se escucha decir esto: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en el capítulo 5, versículo 9, cuando está esa expectativa en el cielo de que no hay nadie digno de abrir el rollo, cuando digo nadie, en la creación no había nada. Y esto también es un indicio de que Jesús no es creación, no es creado, es Dios mismo humanado. Solamente el Cordero es el que aparece. Ese Cordero aparece en el verso 9 en un coro de adoración que dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. Amén. Y esa es la verdad, esa es la confianza, esta es la seguridad en la cual una iglesia, sabiendo que tiene estas verdades, no se puede descuidar, no puede conformarse. Este sentido de no perdáis, decía el domingo pasado, nada tiene que ver con las pérdidas de la salvación, porque hay esa doctrina por allí falsa, de que la salvación se pierde. No, jamás, en la Biblia no hay ninguna evidencia de eso. Jesús dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Es promesa de Dios, todo lo que Dios promete lo cumple. Ahora, el que ha creído verdaderamente, el que ha sido regenerado por la sangre de Cristo, el que se ha arrepentido de sus pecados, será consecuentemente un resultado en su fruto de esa gran decisión. Pero aquel que no ha creído, aquel que no ha sido regenerado por la sangre de Cristo, sencillamente no puede perder lo que nunca tuvo, porque no es salvo todavía. Por lo tanto, la salvación es nuestra seguridad, es firme. Y para estos judíos convertidos no era poco pensar que estaban pasando por crisis, por los mismos padecimientos que estaban sufriendo. Y es así que esta confianza se permea como significado a la luz y en el contexto de las luchas, de las persecuciones, de la hostilidad que se iba a levantar en contra de ellos, precisamente por sus propios compañeros judíos, por sus propios de la nación. Usted revisa allí los versos anteriores a este pasaje lema, por ejemplo, desde el verso 32 al 34, y el escritor de los Hebreos los lleva a recordar: acuérdense, hagan memoria de esto, traigan aquellos días pasados en los cuales ustedes, después que fueron iluminados, que se dieron cuenta de este nuevo pacto, de esta salvación que es por la fe, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es decir, volvemos a las promesas. Les recuerda esta promesa fiel y los lleva a pensar en esa confianza. No pierdan la confianza, no se desmayen, no se cansen. Hay otro pasaje que dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Son las expresiones que encontramos reiteradamente en este libro, en esta carta, mientras el escritor va haciendo ese contraste. Y amados hermanos, esa confianza también decíamos que abre un camino de intimidad y de relación con Dios. Nunca antes, fíjese usted, jamás en la historia podía uno imaginar que Dios podía establecer una relación tan cercana con el ser humano como la que tenemos nosotros hoy por hoy. Porque
aquello que hacía el sumo sacerdote. Recuerde que la diferencia entre sacerdote y profeta es que el sacerdote es un representante del pueblo ante Dios, y el profeta es al contrario, un representante de Dios ante el pueblo. El profeta trae palabra, el sacerdote se presenta ante Dios a interceder por el pueblo. Nunca antes se había dado que se pudiera imaginar a alguien que Dios podía, y lo hizo, rompiendo y rasgando el velo cuando Cristo allá en la cruz cumplió y consumó su obra. Rasgándose el velo de arriba abajo, quedó abierto el lugar santísimo, y en lugar de 2 compartimientos quedó un solo compartimiento. Ya nosotros tenemos acceso confiadamente, porque incluso al sumo sacerdote se le amarraba una cabullita y una campanita por si acaso algo pasaba allá adentro, que si hubiese un pecado escondido o algo ante la gloria y la presencia de Dios, él podía fallar. Y sin embargo, amados, esto para nosotros en nuestro tiempo ha pasado a ser a veces en la iglesia como algo muy conocido, y por lo cual nosotros no podemos jamás trivializarlo, banalizarlo. Es una joya, es una bendición que la recoge el mismo escritor de los Hebreos en el capítulo 4, verso 16, con aquello de que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el verso anterior le dice a esos judíos convertidos: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces este sentido de no perder permanece, sé fiel, porque si no, has creído en vano. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, dice: el evangelio que os prediqué, el evangelio que ustedes recibieron, si perseveráis en ellos, si ustedes lo retienen, entonces ciertamente permanecen. Si no, creísteis en vano. Esa es la actitud, y eso es lo que lleva al escritor a hablarnos de este principio. Además de que es algo que tiene grande galardón, que tiene que ver con la recompensa, con el premio, con la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que perseveran en Él. Solo esto es de Dios. Y en estos tiempos que nosotros hemos alcanzado el fin de los siglos, que avanzamos, que vemos tantas cosas, la iglesia no puede retroceder. Es tiempo de no estar en medias tintas, es tiempo de definiciones, es tiempo de reconciliación con el Señor, es tiempo de caminar en su confianza, es tiempo de revestirnos de su poder, de su gloria, de su misericordia, que viene precisamente por esta palabra, por esta promesa fiel del Señor. La segunda tiene que ver con la paciencia. Necesitarás confianza, pero necesitas también paciencia. Y esta paciencia tiene también promesa, porque la promesa va a referirse hacia la vida eterna. Y esta paciencia la contrastábamos con la paciencia que estaba de moda en el tiempo en el cual se escribe esta carta. Esta carta fue escrita desde Italia, y había en el pensamiento, en el sistema de pensamiento de la época, con la influencia grecolatina, posiblemente. De hecho, Pablo habló con los estoicos y con los epicúreos, que serían escuelas filosóficas de aquel tiempo. Se entendía la paciencia como una gran virtud, y para los estoicos no era otra cosa que aguantársela, que una capacidad abnegada tal vez de soportar las cosas, pero entendiendo que el hombre tenía una extinción total, que el hombre al llegar la muerte, ahí se acababa todo. Es decir, es una paciencia traducida como resignación ante la fatalidad de la vida. La paciencia como mera resignación, como llegada de lo inevitable, que sería la muerte. Y ese era el pensamiento. De hecho, usted puede buscar en un libro de historia cómo murió Séneca. Convirtió su muerte en un espectáculo, en un arte de morir, en un adelanto de la eutanasia sería en este caso, para él decir que enfrentaba ese destino inexorable y ya, porque todo se acababa, hasta ahí llegaba todo. Y los epicúreos decíamos también: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, que el concepto de paciencia estaba reducido, estaba comprimido por el concepto que esa gente tenía acerca de la muerte y de la vida. Pero qué tremendo, amados. Gloria al Señor, que Jesús es el único que ha vencido a la muerte, amén. Y es el único que ha dicho esto: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La paciencia activa y viva del creyente está en esta verdad. Por eso la paciencia a la cual se refiere
este escritor para obtener esta promesa es una paciencia que no es un fin en sí misma, sino una paciencia que obra para acercarnos cada día más a la consumación de esa promesa en la vida eterna que Cristo nos ha dado. Esta verdad es central y cambia por completo el sistema de coordenados para pensar la paciencia a la cual se referían estas escuelas de pensamiento. Y déjenme decir algo más, porque lo ponía como ejemplo. En la antigüedad, tal vez algunos dicen que es el primer libro que se escribió, Job, el mismo libro de Job, ya Job se preguntaba esas cosas. Job, por ejemplo, en la prueba que él pasó, que fue una prueba hacia la paciencia, hacia la espera, él se hizo dos preguntas muy humanas, pero preguntas que pudieran ser las grandes preguntas que se hace la gente cuando es llamado a soportar prueba. Y es la siguiente, son las siguientes. Job dice en el capítulo 6, 11 al 13, ¿cuál es mi fuerza para esperar todavía? ¿Y cuál mi fin para que yo tenga aún paciencia? ¿Cuál es mi fuerza para que yo pueda esperar todavía? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Todos sabemos lo que le pasó a Job. ¿Cuál es la utilidad? ¿Hay algún sentido para que yo espere? Para que tenga mi paciencia algún valor, no sea en vano. Y él se va a responder esas preguntas. Y se la va a responder con dos citas que siempre recordamos. Una que dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra, ¿verdad?, me redimirá. Y también está la otra con que cierra en el capítulo 42 su libro. Yo conozco ahora que todo lo puedes. Amén. Y esa es la verdad. Su concepto de paciencia lo llevó a entender verdaderamente la obra que esa paciencia estaba haciendo en él para acercarlo más al conocimiento de Dios, a una reafirmación de su fe, a una reafirmación del Dios en el cual has creído. Job fue probado y por eso la prueba de nuestra fe, como dice Santiago, produce paciencia. Pero déjame decirte algo, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Y ahorita nos faltan cosas. ¿Cuándo llegará ese momento? ¿Cuándo llegará en que digamos, sorbida es la muerte en victoria? Que no tengamos necesidad de ser menesterosos. Solamente cuando seamos todos redimidos como consumación de la venida de Cristo y transformado esto que es corruptible en naturaleza incorruptible. Seremos totalmente renovados con la redención que Dios ha prometido. Esta paciencia obra, esta paciencia es regeneradora en el sentido de que le permite al Espíritu Santo a seguir haciendo su obra en nosotros. También es importante en esta segunda verdad que la primera confianza o el primer principio de la confianza tiene grande galardón. La paciencia tiene promesa, obtener la promesa. Primera de Juan 2:25 lo dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Juan 5:24 también dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, lo cual quiere decir que esa visión hacia el futuro, esta visión del presente, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, esa visión hacia el pasado, como dice Apocalipsis, Él nos lavó, Él nos dio vida juntamente allí en la cruz. Habla de todos los tres tiempos, pasado, presente y futuro, de la salvación de nuestras almas. Dios hizo un sacrificio perfecto. Tiene que ver con su obra redentora. Mira en el presente de que eres salvo si crees en Jesús. Y mira hacia el futuro cuando Él restaure todas las cosas. Amén. Y es así, amados, que llegamos a las dos verdades que continúan. Los próximos versos del 37 al 39 comparto con ustedes dos verdades importantes. Y el escritor va a usar ya no solamente el significado de la vida y la muerte, sino otra promesa, que sería esa otra promesa en la historia, porque se va a cumplir también en la historia, que tiene la trascendencia parecida a la expectante espera que tenían los antiguos en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Es decir, así como en la antigüedad, desde Isaías, 700 y tantos años, en el siglo VIII, esperaban la promesa de un Mesías, nosotros estamos ahora en la condición de esperar por segunda vez al Mesías inmolado, al Mesías que ya hizo su obra y que viene ahora no en relación al pecado, sino como juez y para salvar a los que le esperan. Esa es la relación. Ahora Él va a introducir esto
porque le está hablando a los judíos. Y aún por hoy, usted sabe que Israel en este momento no han creído en el Mesías. Todavía siguen esperando su Mesías. Y para ellos habrá el tiempo en el cual, una vez que la iglesia sea levantada, Dios tratará con Israel. Eso lo puede conseguir usted en Romanos capítulos 10, 11, 12 y 13. El trato de Dios con Israel. Dios no ha olvidado tampoco la promesa con Israel. Pero mientras tanto, nosotros somos expectantes de esta segunda venida, como el cumplimiento también de ese segundo acontecimiento profético hecho y mencionado aquí como promesa. La verdad de esta declaración es que, siendo así, que nuestro fin, esta paciencia, tiene que ver con la segunda venida de Cristo, entonces la iglesia se muestra preparada y sujeta a una esperanza. Sujeción significa agarrado, asido a esta esperanza. Y aquí pongo varios ejemplos, casi que lo podemos ver simétricamente en comparación uno a otro. Pongo el ejemplo de Simeón, porque Simeón nos da un cuadro de lo que él era, su actitud, su condición, su posición en la historia, porque cuando vamos a Lucas capítulo 2, él estaba también esperando la primera venida del Mesías. Y lo vamos a ver rápidamente allí, cómo esto nos va mostrando la espera de nosotros, como sentido de esta esperanza a la cual el Señor nos llama a sujeción. Capítulo 2 de Lucas, versículos 25 en adelante, dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, que dice allí, esperaba. Él esperaba la llegada, el acontecimiento, el cumplimiento profético de la primera venida de Jesús. Esperaba la consolación de Israel. Nosotros también esperamos la segunda venida de Cristo. Esperamos también consolación, porque lo leíamos hace semanas pasadas, hace muchas semanas, cuando estábamos con la celebración de la Navidad. El Señor viene, enjugará toda lágrima, nos ha dejado un consolador que es el Espíritu Santo, pero entonces en su presencia es cuando seremos realmente consolados. Toda persona que muere en Cristo, que va a la presencia de Dios, imagínense la consolación que recibe. Entonces hay allí una relación estrecha entre el mismo significado de esta espera con respecto a la primera venida de Cristo, como también puede ser nuestra actitud de preparación con respecto a la segunda venida de Cristo. Dice también que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y en aquel tiempo el Espíritu Santo tomaba a ciertas personas para dar el mensaje, para revelar a profetas. Pero ahora, amados hermanos, el Espíritu Santo mora en el creyente. El Espíritu Santo está en la iglesia y nos reafirma también esta verdad. Después dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Pero también el Espíritu Santo nos ha revelado a nosotros lo que acabamos de decir. El que cree en mí no morirá eternamente. El que cree en el Hijo no verá la muerte segunda, que es la muerte para toda la eternidad. Es decir, tampoco el cristiano verá la muerte que es para condenación. De allí bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Dice además que movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Jesús tenía 8 días de nacido, tenía que estar con la circuncisión, ¿verdad? Y después a los 40 días el sacrificio de purificación que tenía que hacer María y José, a los 40 días, él ve al niño, lo toma en sus brazos y dice esta frase: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y es aquí, amado, donde este Simeón, esta profecía, esta aseveración de Simeón apunta por fe hacia adelante, hacia el futuro. Despedirse ante la vida, despedirse significa allí creer que la muerte ya no es para Simeón un obstáculo para la salvación. Todavía aquí Jesús es un niño, todavía no ha ido a la cruz, y ya Simeón está hablando de que ha visto ya la salvación. Mientras él miraba hacia el futuro inmediato, que era la cruz, nosotros miramos hacia el pasado de la cruz ya como hecho consumado, y por lo cual también nosotros tenemos salvación. Amén. Esa es una realidad, y está vinculada ¿a qué? A la expectativa de la venida del Mesías. Porque esta segunda venida del Mesías viene a buscar, como entonces dirá el escritor de los Hebreos, capítulo 9, versículo 25, dirá, usted va allí, este Simeón ahora, pero en nuestro contexto de iglesia, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, la segunda venida de Cristo, el acontecimiento profético inminente, es el que da la pauta para que estos creyentes judíos se perseveren, se pongan a cuenta con Dios, dejen todo desánimo, puedan perseverar en la paciencia y en la confianza del cual les habla aquí el escritor. Dice además, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esto introduce intencionalmente un problema, porque desde que los discípulos comenzaron a anunciar a Jesús la segunda venida, lo hicieron por el hecho mismo de la resurrección. De hecho, nosotros nos reunimos un domingo porque recordamos el primer día de la semana como el hecho de la resurrección de Cristo. La cena que nosotros celebramos, anunciamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. Es decir, la mayoría de los acontecimientos que tienen que ver con la muerte y la resurrección de Cristo tienen que ver con su pronta venida, de que es un proceso en el cual los que van siendo ganados, los que van siendo salvos, el número, lo que el Señor quiere añadir a su iglesia, llegará un momento en que eso, en el tiempo de Dios, en lo temporal, en la temporalidad, se cerrará, solo Dios lo sabe en su tiempo, y se acabará la espera. Ya no será entonces por la fe, ya no será por la esperanza, porque será un hecho ya consumado. Pero entonces Él introduce allí una inquietud, porque aún un poquito, y no tardará. Lo del medio es lo inminente, el que ha de venir vendrá. Pero los dos elementos del verso, aún un poquito y no tardará, es lo que tiene que ver con la espera, con la paciencia, con sujetarnos a esa esperanza. El que ha de venir vendrá, habla de lo inminente, habla de lo inevitable. Cristo viene, amén. Maranata, decía Maranata. Hace tiempo que ya se borró en la pared de uno de los liceos de aquí de la Avenida Universidad ese grafiti que por años estuvo allí. Todo el que iba para la universidad, si se ponía en la parada veía Maranata. Y alguno que otro con un codazo le decía, ¿qué querrá decir eso? Y muchos dirían, bueno, eso significa Cristo viene. Pero tal vez esa palabra se perdió por allí. No se dice mucho. Y el saludo de los primeros cristianos era precisamente eso. Ellos se saludaban diciéndose, ¿qué? Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Era la esperanza, era lo que los movía, lo que los mantenía quietos. Pero el escritor dice, aún un poquito y no tardará. Y esto habla precisamente, amados hermanos, de que aquí entran todos los elementos de obstáculo, de hostilidad y hasta de burla acerca de esa esperanza, acerca de esa espera. Y el apóstol Pablo, también Juan, van a darnos, y posiblemente, y más aún Pedro, nos van a dar algunas pistas de esta esperanza. Vayamos a Romanos 8, 18 al 25. En Romanos 8, 18 al 25, necesitamos perseverar en esta esperanza por lo que va a significar esta segunda venida. Y el apóstol aquí la introduce en toda la dimensión de la creación de Dios. Dice allí, Romanos 8, 18 en adelante, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vean, el anhelo ardiente de la creación. Nosotros no nos imaginamos esto, pero por algo dice Efesios que cuando Jesús venga, cuando ponga a sus enemigos en estrado de sus pies, cuando cumpla su justicia perfecta, dice que toda la creación será restaurada. Esta tierra, el cielo, el cosmos, el universo. Pero dice que esperan por los hijos de Dios, por su obra preciada, por nosotros, por el ser humano, que como dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y lo visites? ¿Qué somos nosotros para que nos visites? Él mismo nos visitó encarnándose, humillándose, haciéndose hombre. Pero la creación misma también gime esperando su redención. Y el verso 20 te dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aún el pecado, aún lo que Dios sabía que el hombre iba a fallar, que Adán iba a desobedecer, todo aquello del pecado de la transgresión, Dios proveyó también la esperanza. Dios proveyó la solución
para este problema irresoluble para el ser humano. Luego dice el verso 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, que en nosotros está la morada, somos morada del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, ya está allí pues, ya no hay que esperar nada, ya se cumplió. Pero si esperamos lo que aún no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bendita es la palabra del Señor. Y esto hablaba de esa sujeción a esa esperanza viva. Esta esperanza de la segunda venida, ese poquito que el Señor nos pide, espérate un poquito, aguántate un poquito, también el Señor quiere para la iglesia, para nosotros, que nos sirva. Es de gran ayuda para nuestra santificación. Eso lo va a decir Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan, la carta de Juan. Dirá Juan allí, amados, ahora somos hijos de Dios. Se da cuenta que Romano estaba diciendo, esperando la redención de los hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hemos sido adoptados, mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién es Él? Jesucristo. Cuando sepamos que Él se manifieste, seremos entonces semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué es lo que hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y este es el detalle. En este poquito que nos queda, amados hermanos, en este poquito de tiempo, en este poquito, ya vamos a ver lo que va a decir Pedro. ¿Cuál es la tarea de esta gran verdad? Amados, buscar la santificación cada día, purificarnos. La esperanza de la segunda venida de Cristo es un hecho inminente, pero es un hecho que nos debe llamar a estar a cuenta con Dios. Si usted ha descuidado su vida espiritual, si usted ha dejado de orar, de buscar la palabra, de leer, de consagrarse, ya no hay tiempo que perder, porque aún un poquito y el que ha de venir no tardará. Debes guardar tu vida. Usted que me está escuchando, Cristo viene y no vendrá en relación con el pecado, sino que vendrá como juez a ejecutar sus juicios. Él dijo allá, yo no los condeno, pero la palabra que les he hablado, ella los condenará cuando yo venga. Es así. Lo excepcional a la regla es la salvación. La regla es el juicio que Dios ha dado para el hombre, para la humanidad. Por eso dice la palabra que Dios no envió a su Hijo para condenación al mundo, sino para salvarlo. Pero aquel que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el Hijo de Dios. Esta es una verdad central. Y para nosotros es la expectativa de que entonces seremos transformados. Y al mismo tiempo, desde esta vida, desde el presente, desde tu propia vida de devoción y de fervor a Dios, también Dios quiere que te estés transformando cada día en santidad y serle agradable a Él. Vendrá Pedro ahora, porque no tardará. Y es precisamente esa expresión no tardará la que los antiguos van a poner en juicio. Lo que se va a constituir en una burla, a veces en un rechazo. Ayer no más, en el tiempo de ayuno, cuando tuvimos el encuentro, uno de los hermanos relataba eso. Creo que era de un padre que decía, tienen años hablando de que Cristo viene y yo no lo veo. Tienen años hablando de que Cristo viene y yo no lo veo. Yo les voy a decir algo, amados. Esa pregunta o ese reproche o ese desdén no es nuevo. Ya hay registro bíblico de que esa actitud existió en el tiempo antiguo y quedó escrita para nosotros como enseñanza, amados hermanos. Y va a venir, decía también, inspirada a quien Dios usó, en un hombre que no dio muestra precisamente de paciencia. Porque hay un apóstol de Jesucristo que siempre lo vamos a recordar como el intrépido, como el que tomaba siempre la iniciativa.
como pudiéramos decir de manera muy coloquial, el salío, el que salía de primero, el que sacó una espada para cortar una oreja, pues, ¿se acuerda? Cuando Jesús fue arrestado y Cristo tuvo que calmarlo. Cálmate, Pedro. Ese impaciente ahora resulta que nos va a hablar de paciencia en el Espíritu y nos va a explicar en la palabra del Señor que el Señor no tardará, que el Señor no está tardando, sino que hay un propósito en esta espera. Vaya al capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 3, y usted va a ver allí esta declaración que hace Pedro, el apóstol Pedro. Dice allí, versículo 2, capítulo 3, segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro 3:2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Diría Pedro, quiero aquí despertar el limpio entendimiento de ustedes. Recuerden que Pedro está escribiéndole a los judíos que estaban dispersos también. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencia significa deseos, sus propios deseos. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero, oh amados, no ignoréis esto, y aquí está la respuesta de Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Y sabe lo que está citando allí? Está citando el Salmo 90, está citando el Antiguo Testamento, está haciendo una cita de una declaración bíblica escrita allí proféticamente por los salmos de David. ¿Qué demuestra esto? Que la perspectiva del tiempo, la experiencia temporal del hombre no es la experiencia temporal de Dios. Nosotros tenemos una experiencia del tiempo que hoy por hoy inclusive está mediatizada por la tecnología. Antes decíamos, había una marca de un celular que decía, ¿quieres ir rápido o más rápido? Porque la experiencia del tiempo tiene que ver con la experiencia del segundo, con la experiencia de la velocidad, por ejemplo. Pero Dios no se mueve así, amados hermanos. 700 y tantos años que Jesús fue profetizado por el Mesías. 483 desde que Daniel dijo su profecía de que le sería quitada la vida al príncipe, al rey príncipe Jesús. Dios tiene su cronómetro. Dios tiene su manera de medir su tiempo, las sazones y las razones. Ayer decíamos que Matusalén no vivió 969 años porque fue una casualidad, sino que tenía que ver que el día que se murió Matusalén comenzó a caer aquel palo de agua, para decirlo de manera muy coloquial. 187 cuando le nació su hijo Lamé, 182 cuando Lamé le nació Noé, y los 600 que tenía Noé cuando comenzó a llover, te da 969, que fue lo que vivió Matusalén. Dios tiene su cronómetro, Dios tiene su manera de medir el tiempo, Dios tiene su manera de hacer las cosas, y el tiempo de Dios siempre, escúchame esto, siempre será perfecto. Pero como si fuera poco, Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Aleluya. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que te vuelvas a Dios, que te vuelvas en una actitud distinta hacia Dios y una actitud distinta hacia el pecado que mancha tu vida. Dios está permitiendo que muchas veces las cosas pasen para dar el tiempo a esta humanidad que busque el rostro de Dios. Dios sabe sus cosas, Dios sabe cómo moverla, pero usted no puede comparar una vida de 106 años con la vida de siglos, o con el tiempo de siglos en el cual Dios ha cumplido sus profecías, ha cumplido sus promesas. Todo es de parte de Dios, amados hermanos. ¿Y qué nos queda de esta enseñanza? Animándonos, fortaleceos. Es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5 cuando habla de los que tienen esperanza cuando
mueren en Cristo, que van a la presencia de Dios, a diferencia de los otros que no tienen esa esperanza. Él le dice: animaos con estas palabras, no durmamos como los demás, quitémonos de toda flojera espiritual, velemos, seamos sobrios, santificaos, purificaos. Y hermanos, hay que decirlo nuevamente, nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. Va a sorprender a los que están en tinieblas, pero los creyentes, a la iglesia, no debe sorprenderlo. Y si te sorprende es porque no estás preparado. Si te sorprende es porque no estás listo. Porque te puede sorprender o la segunda venida de Cristo, o te puede sorprender la muerte y no has hecho arreglos con Dios, no has preparado tu vida, has sido un creyente tibio y has buscado muy poco del Señor. Es importante entender esta verdad. Santiago 5:8 lo dice: afirma tu corazón porque la venida del Señor está cerca. Y por último, amados, la cuarta verdad, sumándolas las anteriores, la esperanza firme de la segunda venida de Jesucristo nos alerta y confirma en la fe agradable y movilizadora del Evangelio. Y es aquí donde sorprendentemente, amados hermanos, el Señor inspiró al escritor a introducir una cita tomada del Antiguo Testamento. Dice el verso 38 y 39: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Se introduce con fuerza el tema de la fe, y lo va a usar el escritor apelando a una cita del Antiguo Testamento. Era necesario, le está escribiendo a los judíos para que ellos vean y se comparen con esta verdad revelada. Habacuc aparece citado en el Nuevo Testamento 3 veces. Aparece en Gálatas 3:11, que tiene que ver con lo que Pablo hace en contraste con la ley, que por la ley no vas a ser salvo, sino por la fe, por las obras de la ley, sino por la fe. Aparece en Romanos 1:17, donde dice que el Evangelio, o en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esa es la segunda vez que aparece Habacuc, y la tercera es aquí, en este contexto. Y cuando uno lo lee y lo interpreta y busca, ahí se ve obligado a ir a Habacuc. ¿Por qué? Porque esta gente, estos judíos, tenían un concepto de la justicia basado en la arrogancia, tal vez en la altivez de creerse que eran los únicos privilegiados de tener la justicia de Dios. Y esa es la realidad del altercado, del conflicto que va a presentar Habacuc allá en el Antiguo Testamento contra Dios. Habacuc tiene 2 lamentos, 2 respuestas de Dios y un final glorioso. Es un libro que comienza con preguntas y termina con signo de admiración. Si usted va al comienzo, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia delante de mí? ¿Por qué, Señor, permites estas cosas? El primer lamento de Habacuc responde a la inquietud conocida de la gente que dice: ¿por qué Dios si ve tanta maldad? ¿Por qué Dios si ve tanta injusticia? ¿Por qué Dios, si el mundo está tan malo, por qué no hace nada? ¿Por qué Dios parece cruzado de brazos? ¿Por qué parece que Dios no actúa, no hace nada? Y en la época de Habacuc, la decadencia del pueblo de Israel, ya próximo a que Babilonia tomara cautivo el reino de Judá, era la experiencia que lo llevaba a ver la decadencia a él. La decadencia del pueblo, el pecado, la idolatría, se habían apartado de Dios. Y él dice: ¿por qué me haces ver esto, Señor? Y no mueves un dedo, no haces nada. Su clamor, la protesta contra la violencia y la iniquidad ante un Dios que parece no reaccionar, tendrá la siguiente respuesta de parte de Dios. Dios dirá: voy a levantar a los caldeos, se levantarán los babilonios, que será un poderío militar incomparable. En la literatura del texto de Habacuc aparecen comparados como feroces lobos nocturnos, más rápidos que un leopardo, jinetes veloces que vendrán y pasarán aplanadora por todos los reyes e imperios y pueblos y naciones del momento para entronizarse como propósito de Dios para castigar el pecado, usando a esta nación que no es judía, que no era hebrea. Esa es la respuesta que va a dar Dios. Y ante esa respuesta replicará aún con más fuerza Habacuc, señalándole a Dios su
Parece ser su ceguera moral, quería decir él, porque él dice: oh Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Pero entonces, ¿por qué permites que los caldeos destruyan, den muerte a los que son más justos que ellos? Y es allí, cuando a Habacuc le sale eso del corazón, que el Señor responderá con esto que es citado en este Nuevo Testamento. Jehová respondió y dijo: mira, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. No se crean, judíos, que porque ustedes sean pueblo mío, pero si hay pecado, yo pasaré por alto eso. Estoy usando a Babilonia para castigarlos a ustedes, pero después el pueblo babilonio recibirá también lo suyo. Conclusión: el justo solamente por la fe vivirá. No hay nadie que pueda levantarse ante Dios declarando justicia mayor que otro. No hay nadie que pueda pretender ante Dios una justicia privilegiada, sino la que Dios ha declarado para todos. Y es por eso que cuando nosotros predicamos el Evangelio, por ejemplo, y lo usamos con mucha frecuencia, Romanos capítulo 3, versículo 23, que es muy conocido, lo usamos con bastante frecuencia: por cuanto todos pecaron, ¿qué dice allí? Están destituidos de la gloria de Dios. Y el verso 12 del capítulo, del mismo capítulo dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni uno que haga lo bueno. El mismo escritor de Eclesiastés va a decir lo mismo: no hay hombre justo en la tierra que pretenda hacer el bien y nunca peque. Y esa razón lleva a que este justo solamente es ganado hacia el futuro, hacia la redención. La respuesta que Dios le da a Habacuc: espérate, que yo voy a proveer una justicia perfecta, pero no solamente para esos pueblos que tú llamas perversos, sino también para este pueblo que me ha dado la espalda, que también ha caído en pecado. Y dice el verso 24 de Romanos 3: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Vean otra vez, amados, en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús y no otro. Habacuc, tú no eres justo, este pueblo no es justo, el único justo será Jesús. Y la redención que estoy yo planeando es la redención donde no solamente el pueblo de Israel, sino de toda lengua, de toda cultura, de toda nación, sea el pueblo redimido que Dios viene a buscar, su iglesia. Amén. Esta es la realidad, y es por eso que esto ha llegado a nuestros días. El justo por la fe vivirá. Predicamos la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. No hay obra que tú puedas hacer que pueda pagar el precio de la cruz. Somos salvos por fe, y luego esa fe, como eres nueva creación una vez que decides recibir a Cristo, entonces somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es así como termina el altercado con Habacuc. En ese momento se acabó la discusión, y el libro que comenzó haciendo preguntas sobre por qué Dios no hace nada, por qué Dios no interviene, ese libro va a terminar diciendo estas cosas: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el aceite del olivo, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vaca en los corrales, con todo y por todo yo me alegraré en Jehová. Amén. El libro termina distinto. Habacuc se convenció, amados hermanos, recibió esa respuesta de Dios. Y yo sé, hermanos, que uno lee esto y muchos dirán, a lo mejor se pasarán la mano por la cabeza y dirán: no me convence. Pero esos son los métodos de Dios, ese es el plan de Dios. Y dice que no tardará, Él lo hará conforme a su gracia y misericordia. Amado, la fe no es pensamiento positivo, la fe no es una visualización sugestiva, la fe no es una apuesta o conjetura. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
La fe ve al presente y ve al futuro a la luz de estas promesas fieles de Dios. La fe no es un salto al vacío. No es un salto al vacío. Pedro le dice allá a Jesús cuando le dice: lanza las redes. Señor, en tu palabra echaré la red. Así debemos hacer, hermanos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, como dice allí el escritor en el capítulo 11. Por la fe entendemos, es decir, que la fe es una forma de entendimiento espiritual de aquello que por los ojos no podemos ver. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es por eso que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuidado con los que retroceden, cuidado con los que desprecian esta fe. Y es allí, amado, donde la advertencia es contra la apostasía, es decir, aquellos que conociendo supuestamente la fe, inventan doctrinas extrañas, se devuelven, trastocan, inventan cantidad de herejías y se convierten en apóstatas que terminan negando la fe en esta salvación gloriosa. Presentaremos y seremos testigos de falsos cristos, de falsos hermanos, de tiempos peligrosos en los cuales se levantarán gente que retrocederá de esta verdad. Jesús dice que esa naturaleza pecaminosa no regenerada es una simiente corruptible y las personas permanecen aún esclavos del pecado. Y esta verdad habla de un retroceder para perdición, Y es ya llamativo que será el mismo Pedro en la segunda carta, en el capítulo 2, segunda de Pedro 2, donde él va a tratar estos que retroceden para perdición. Dice allí: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fin de la cita. ¿De qué está hablando allí? De un retroceso para perdición, de aquellos que van a retroceder porque se van a convertir en lo que realmente eran, cizaña. Se van a convertir en lo que realmente son, no son de Cristo. Y por eso no tendrán escrúpulos en alimentar y comer del pecado, en permanecer en la esclavitud del pecado. Por eso el único relato que nosotros vamos a encontrar de un retroceder para salvación es en el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo, cuando llega a la posilga, que se enfrenta a aquellos cerdos que están comiendo la algarroba, la naturaleza le dice que le provocaba, pero en ese momento recordó al padre y dijo: en la casa de mi padre cuántos jornaleros no hay. Y emprendió el camino del arrepentimiento, el camino de volverse al Padre, de retornar a Él y obtener el abrazo y el perdón. El que es de Cristo vuelve, el que es llamado por Dios, aun cuando llega a ese lugar tan bajo de retroceso, en ese momento no probará del vómito, no probará del cieno y del lodo, sino que decidirá en ese momento volverse a Dios. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Amén. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Nosotros no somos de los que retroceden. No somos de esos. Y es por eso, amado, que este mensaje lo concluyo con ese título: la iglesia de Jesucristo no retrocede. Proclama y avanza la confianza, la paciencia que tiene este sentido por la vida, por un nuevo significado de la muerte y por la segunda venida de Cristo, y por la fe viva y salvadora que anuncia su mensaje, que sigue diciendo la buena nueva: cree en Cristo y serás salvo. Que sigue anunciando la buena nueva que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Ese es el mensaje que nosotros debemos predicar. Y cierro con esta reflexión que decía en la mañana, a propósito de ese verso de Hebreos 11:2. Por la fe entendemos que todo esto fue hecho de lo que no se veía. Y con la muerte de Stephen Hawking, gran astrofísico, cuyo legado a la física teórica, un hombre que murió porque padecía de una degeneración, de una esclerosis múltiple, algo así,
una mente célebre, brillante, considerado uno de los mejores coeficientes intelectuales que ha existido en la humanidad, con contribuciones. El único que se ha atrevido, escuchen esto, para los que estudian en las universidades y me están escuchando, a hacer una especie de síntesis entre Albert Einstein y Max Planck, entre la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, en explicarse el origen del universo a través de aquello que se llamaba el Big Bang, la gran explosión, ¡prum!, como si de una imprenta explotara y saliera un libro. Pero déjeme decirle algo, cuando miraba al cielo, Stephen Hawking lo que veía que este universo no era más que un accidente, que era producto de un azar que evoluciona, un azar que evoluciona. Y hasta sus últimos días, cuando los periodistas le preguntaban sobre algún pensamiento, porque era muy humorista, por cierto, dijo esta frase: ser Dios sería muy aburrido. ¿Saben por qué? Porque no hay nada más interesante que descubrir algo nuevo. Y si Dios todo lo sabe, eso es lo más aburrido que hay. Vean ustedes. También dijo esta frase: nos va a tocar poblar otros planetas porque esto se va a acabar. Una imagen totalmente sin Dios. Que por cierto debemos decir, el ateísmo termina cuando la gente se muere, porque cuando la gente se muere va a ver a Dios, pues, y le va a pasar como el rico y Lázaro. Se acabó el ateísmo. El ateo dura hasta que se muera, pero después se vuelve un gran, inevitablemente, aceptador de la presencia de Dios. Algunos para perdición, para condenación, otros para salvación. Hasta ahí va a llegar el ateísmo, hasta que te mueras. Y cuando él miraba al cielo veía eso, veía un universo en expansión, en evolución. Pero usted, hermano, y yo somos afortunados, somos bendecidos por esta fe, que cuando usted mira al cielo, usted dice: el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Gloria a Dios, que esa verdad tan profunda, que esa verdad tan grande, extraordinaria, le ha sido dada a usted, le ha sido dado por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y eso no está diciendo que no hay leyes que Dios creó, las leyes de la gravitación universal, la ley de la termodinámica, porque déjenme decirle, el universo no es que evoluciona solamente, se desarrolla, se despliega. ¿Qué vas a hacer con lo que se degenera? ¿Qué va a pasar con aquello que entra en el caos? ¿Qué va a pasar con aquello que se deteriora? Usted pone un carro viejo allí y se consume. Nunca Hawking pudo conciliar eso, por cierto. ¿Cómo conciliar la entropía, el desorden, la decadencia, la degradación con su teoría de la evolución? Pero Dios es grande, Dios conoce todas las cosas y esperaremos cielo nuevo, tierra nueva, por el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná.